Vamos a empezar una nueva parte, la parte del análisis de sistemas. Una vez que hemos obtenido el modelo de los sistemas, vamos a ser capaces de, a partir de este modelo, que en nuestro caso es un modelo lineal, vamos a poder analizar cómo se comporta. Y nosotros vamos a ver en concreto el análisis en el dominio del tiempo. Primero vamos a ver este primer capítulo 4, que habla de generalidades sobre el análisis en el dominio del tiempo. Y luego veremos un capítulo 5 que hablará sobre el análisis de sistemas concretos de primer orden, segundo orden y orden superior. El objetivo de este capítulo 4 es el que viene aquí, es decir, que dada una función de transferencia, dado un modelo en función de transferencia, seamos capaces de obtener cuánto vale la salida en el tiempo una vez que tenemos la entrada en el tiempo. Vamos a ver cómo vamos a obtener esto. Dado un sistema lineal e invariante en el tiempo, cuya salida en el dominio de Laplace se calcula multiplicando la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Luego, para obtener la salida en el tiempo, lo vamos a obtener de la siguiente forma. Primero, vamos a calcular la transformada de Laplace de la señal de entrada u de t. Calcularemos la transformada de Laplace de la salida multiplicando simplemente la transformada de Laplace de la entrada que acabamos de calcular por la función de transferencia. Y por último, resolveremos cuánto vale la salida en el tiempo si somos capaces de calcular la transformada inversa de Laplace dada una transformada de Laplace de una señal. Para ello vamos a ver los siguientes apartados. Primero, la transformada de Laplace de las señales de entrada, con lo cual podremos obtener fácilmente la transformada de Laplace de las señales de salida, simplemente multiplicando la transformada de Laplace de las señales de entrada por el modelo en función de transferencia que hemos calculado anteriormente. Y a continuación, lo que haremos en este capítulo será calcular la transformada inversa de Laplace de las señales de salida, para obtener la señal de salida en el tiempo. Una vez que seamos capaces de calcular la salida en el tiempo, estudiaremos cómo se comportan los sistemas. En concreto, estudiaremos los conceptos muy importantes de estabilidad del sistema, de ganancia estática del sistema, que ya lo definiremos, que será la relación lineal que existe entre la salida y la entrada en régimen permanente cuando ha pasado suficiente tiempo. Y también veremos la respuesta transitoria, es decir, cómo se llega a ese régimen permanente. Vamos a empezar calculando la transformada de Laplace de las señales de entrada. Una señal que vamos a utilizar mucho durante el curso va a ser la señal en escalón, en concreto la señal escalón unitario. El escalón unitario ya lo hemos definido anteriormente y es una señal que vale 0 hasta el origen y en el origen pasa a valer 1. Como nosotros analizamos lo que sucede a partir del origen, en el fondo nos da lo mismo decir que el valor es 1 a partir del origen como que el valor era 1 continuamente, puesto que nosotros no miramos qué es lo que pasaba en el sistema antes del instante t igual a 0. Pero como esta función la vamos a querer desplazar hacia la derecha, unas unidades de tiempo, nos interesa decir que antes del origen valía 0. ¿Por qué? Porque cuando la desplacemos queremos que valga 0 hasta el instante de desplazamiento. Esta va a ser una señal muy típica que nosotros vamos a usar durante la asignatura y por lo tanto querremos calcular cuál es su transformada de Laplace. La transformada de Laplace la obtenemos simplemente yéndonos a la definición de transformada de Laplace, es decir, la integral de la función por e elevado a menos st. Afortunadamente esta integral es muy fácil de resolver y tomando los límites de esta integral definida entre 0 menos e infinito, obtenemos finalmente que la transformada de Laplace del escalón es 1 partido por s. Bien, vamos a intentar recordar durante el curso de memoria solamente la transformada de Laplace de dos señales, que son esta de aquí, la del escalón, 1 partido por s, y la otra es la del seno. La función senoidal, definida como el seno de omega t por u de s. U de s indicando de nuevo que la función que estamos considerando es una senoide a partir del origen. ¿Por qué es importante calcular la transformada de Laplace del seno? Porque ya sabemos que cualquier señal periódica puede ser descompuesta en una suma de infinitos senos. Luego, si que sabemos calcular la transformada de Laplace del seno, podemos calcular la transformada de Laplace de cualquier señal periódica, puesto que será la suma de la transformada de Laplace de los senos. Luego es importante para nosotros calcular la transformada de Laplace de esta función senoidal. ¿Cómo la calculamos? Nos vamos de nuevo a la definición de transformada de Laplace y será la integral del seno de omega t por e elevado a menos st. Resolviendo esta integral por partes, obtenemos el resultado de que la transformada de Laplace de la función senoidal es omega partido por s cuadrado más omega cuadrado. Bien, estas dos únicas transformadas de Laplace de señales son las únicas que vamos a intentar recordar durante el curso. La del escalón unitario es 1 partido por s y la del seno es omega partido por s cuadrado más omega cuadrado. Vamos a obtener a continuación la transformada de Laplace de otras señales que vamos a deducir
fácilmente a partir de esto que hemos visto ahora. Por una parte, la transformada de Laplace de la rampa, definiendo la rampa como t a partir del origen. La señal de la transformada de Laplace de la parábola, definiendo la parábola como t cuadrado partido por 2 a partir del origen. Y en general de cualquier polinomio de grado n dividido por n factorial. Igualmente, queremos obtener la transformada de Laplace del coseno de omega t. ¿Cómo calculamos la transformada de Laplace de todas estas funciones? Pues bien, teniendo en cuenta que la transformada de Laplace de la rampa es la integral del escalón, o lo que es lo mismo que el escalón es la derivada de la rampa. Pues su transformada de Laplace será 1 partido por s, porque es la integral del escalón de 1 partido por s, es decir, 1 partido por s cuadrado. Igualmente, la parábola es la integral de la rampa. Luego, su transformada de Laplace será 1 partido por s por la transformada de Laplace de la rampa, es decir, 1 partido por s cubo. Y así sucesivamente hasta que de una forma genérica la transformada de Laplace de un polinomio de grado n dividido por n factorial es la integral del polinomio de grado anterior, es decir, 1 partido por s por la transformada de Laplace del polinomio de grado n-1 partido por n-1 factorial. Es decir, será de forma genérica 1 partido por s elevado a n más 1. Ya tenemos aquí el cálculo de la transformada de Laplace de cualquier señal compuesta por sumatorios de polinomios de distinto grado en la variable temporal t. Igualmente podemos calcular la transformada de Laplace del coseno. Lo hacemos teniendo en cuenta que la derivada del seno de omega t es omega por el coseno de omega t. Es decir, que la transformada de Laplace de omega por el coseno de omega t será igual a s por la transformada de Laplace del seno. Es decir, tenemos finalmente que la transformada del coseno es s partido por s cuadrado más omega cuadrado. Es decir, como vemos, la transformada de Laplace del coseno es la misma que la transformada de Laplace del seno, pero poniendo s en el numerador en vez de en la transformada de Laplace del seno que aparecía un omega en el numerador. Bien, estas transformadas de Laplace son fáciles de obtener y son muy útiles para nosotros. Vamos a obtener a continuación la transformada de Laplace del pulso, una función que va a ser constante por tramos. El pulso de amplitud a y de duración t se define como una función que vale 0 hasta el origen, que vale la amplitud a entre el origen y la duración del pulso t, y que a partir del instante t vale 0. Es decir, lo que aquí representado. En el origen pasa a valer a vale durante un cierto tiempo t y después pasa a valer 0. ¿Cuál será su transformada de Laplace? Pues podríamos aplicar la definición de transformada de Laplace y hacer esta integral, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es descomponer esta función en la suma de funciones desplazadas en el tiempo cuyas transformadas de Laplace conocemos. Es decir, lo vamos a descomponer como a por el escalón. A por el escalón es, fijaos, una función que vale 0 hasta el origen y que vale a partir del origen. Y luego en el instante t grande, en el instante de duración del pulso, a este escalón tenemos que sumarle algo para que valga a partir de ese momento 0. ¿Qué le tenemos que sumar? Pues le tenemos que sumar un escalón de amplitud justo menos a. Tendremos que a partir del instante t habrá que sumarle esto más esto de aquí. Es decir, habrá que sumarle a menos a, es decir, 0. Luego esta función a partir del instante t grande vale permanentemente 0. Pues bien, ya hemos descrito la fórmula analítica con la cual podemos representar esta función que hemos definido por tramos. Vamos a continuación a tomar transformada de Laplace aquí y obtener la transformada de Laplace de la señal pulso. Tendremos que la transformada de Laplace del pulso será la transformada de Laplace del escalón con amplitud a menos la transformada de Laplace del escalón de amplitud menos a, pero a partir del instante t grande, es decir, multiplicada por e elevado a menos st. Esto lo podemos agrupar en términos y nos quedaría que es a partido por s que multiplica a 1 menos e elevado a menos st. A continuación vamos a ver la transformada de Laplace de una función, en realidad de un funcional, porque no es una función, es un límite de funciones, denominado impulso de Dirac. ¿Qué es el impulso de Dirac? El impulso de Dirac se puede definir de varias maneras. Una como un límite de funciones. El impulso de Dirac se define como el límite de unos pulsos que tienen todos de duración t y de amplitud 1 partido por t. Tienen amplitud 1 partido por t para que el área que queda debajo del pulso valga siempre la unidad. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un pulso de duración 1 y de amplitud 1. Luego t lo hacemos cada vez más pequeño. Hacemos t igual a 0,5
pero el pulso tiene mayor amplitud, 2, de tal forma que el área que queda aquí debajo sea 1. Seguimos disminuyendo la duración del pulso, hacemos que el pulso tenga de duración 0,25 y tenga de amplitud 4, de tal forma que el área del pulso sea siempre 1. Pues bien, el límite cuando esta duración del pulso tiende hacia 0 y la amplitud tiende hacia infinito, pero de tal forma que el área que deja sea siempre unitaria, a ese límite lo denominamos impulso de Dirac. Es decir, el impulso de Dirac tiene una duración de 0, pero tiene una amplitud de infinito. Lo representamos gráficamente de esta forma, una flecha que va hacia el infinito en el origen. Vamos a ver otra manera de definir el impulso de Dirac. El impulso de Dirac es una función que vale 0 en todo instante distinto del origen y que vale infinito en el origen. Pero un infinito muy particular, un infinito tal que si yo hago la integral entre menos infinito e infinito vale 1. Y esta es una segunda manera de definir el impulso de Dirac. El impulso de Dirac, cuando se le da a un sistema, se le da una entrada muy grande, infinita, y durante un tiempo muy pequeño, durante un tiempo 0. Vamos a calcular ahora cuál es la transformada de Laplace de esta señal tan particular que nos va a ser muy útil a nosotros. Bien, la transformada de Laplace la podemos resolver de varias maneras, y de hecho lo vamos a resolver de varias maneras. Una manera es calculando el límite de las transformadas de Laplace de los pulsos. La transformada de Laplace de un pulso la vimos en la transparente anterior. Pues bien, simplemente cogemos la expresión de la transformada de Laplace de los pulsos y tomamos límites cuando tiempo tiende hacia 0. El límite cuando tiempo tiende hacia 0 de esto vale elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0, y aquí partido por 0, es decir, 0 partido por 0, es decir, aplicamos el L'Hopital. Cuando aplicamos el L'Hopital derivamos arriba y derivamos abajo, y tomando ese límite cuando t vale 0, de la derivada de lo de arriba y la derivada de lo de abajo, nos sale finalmente que vale 1. 1 es la transformada de Laplace del impulso de Dirac. Vamos a calcular la misma transformada de Laplace yéndonos directamente a la definición de transformada de Laplace. Es decir, la transformada de Laplace del impulso de Dirac será la integral entre 0 menos y más infinito del impulso de Dirac por e elevado a menos st. Pues bien, fuera del intervalo 0 menos, 0 más, fuera del punto 0, el impulso de Dirac vale siempre 0, luego esta integral valdrá nula. Luego nos quedará que esta integral vale la integral entre 0 menos y 0 más del impulso de Dirac por e elevado a menos s, por lo que vale t en este intervalo. T en este intervalo vale 0, e elevado a 0, es decir, 1. Luego nos queda que es la integral del impulso de Dirac en el intervalo 0 menos 0 más, que como ya hemos visto anteriormente, vale 1. Luego esto es una segunda manera de calcular cuánto vale la transformada de Laplace del impulso de Dirac. Y luego, por último, vamos a ver una tercera y última manera, que sería utilizando la propiedad de la derivada. Sabemos, por una parte, que la integral del impulso de Dirac es el escalón. Esto es seguro, porque claro, si nosotros integramos entre 0 menos y t el impulso de Dirac, antes del origen vamos a obtener 0 y a partir del origen vamos a obtener 1. Es decir, tenemos el escalón unitario. Esto puede ser visto también al revés, que es que la derivada del escalón unitario es el impulso de Dirac. Bueno, esto es una manera de hablar, porque claro, la derivada del escalón unitario, digamos que es 0 siempre, menos en el origen, en la cual la derivada no está definida. La derivada por la izquierda es nula, la derivada por la derecha es nula y la derivada en el origen no está definida. Pero bien, el límite de unas funciones que tienden a ser el escalón son unas funciones cuyas derivadas tienen como límite el impulso de Dirac. Es decir, esta segunda fórmula de aquí es una fórmula un poquito poco exacta en el sentido de que es una fórmula solamente aplicable en los límites de las funciones. Ahora bien, si nosotros somos capaces de conocer la transformada de Laplace de una función cuando conocemos la transformada de Laplace de su integral, tenemos fácil calcular la transformada de Laplace del impulso de Dirac. Será S por la transformada de Laplace del escalón. Es decir, será S por 1 partido por S. Es decir, 1. O bien utilizando la expresión de la izquierda, que es más exacta, tomando transformada de Laplace, obtendremos la transformada de Laplace de la integral del impulso de Dirac, será la transformada de Laplace del escalón, es decir, 1 partido por S. Y como la transformada de Laplace de la integral es 1 partido por S por la transformada de Laplace de la función, pues tendremos evidentemente que la transformada de Laplace de la función impulso de Dirac será 1. Bien, obtenemos que como el impulso de Dirac puede ser visto como la derivada del escalón, tenemos que la transformada de Laplace del impulso de Dirac es 1, la transformada de Laplace del escalón, que es su integral, será 1 partido por S, la transformada de Laplace de la parábola, que es la integral del escalón, será 1 partido por S cuadrado, etc.
Bien, con esto ya hemos calculado la transformada de Laplace de una nueva función, el impulso de Dirac. Habíamos calculado la transformada de Laplace también de la función senoidal y la función coseno. Vamos a calcular ahora las transformadas de Laplace de funciones que están definidas como suma de estas funciones que ya conocemos y desplazadas en el tiempo. Es decir, vamos a calcular mediante un ejemplo la transformada de Laplace de funciones que son continuas a trozos. Es decir, vamos a coger esta función, por ejemplo, de aquí tan rara, que empieza en el origen valiendo una rampa, valiendo t, y luego en el instante 1 cambia radicalmente su valor y pasa de valer 1 a valer 0, y ahí pasa a valer una rampa negativa hacia abajo, y luego a partir del instante t igual a 2 pasa a valer 0. Esta es una función que a priori, si nos dicen calcular la transformada de Laplace, pues no la sabemos, y si la que tuviéramos que calcular, haríamos la fórmula genérica de la integral entre 0 e infinito de la función. Bien, vamos a hacerlo de una manera un poquito más sencilla. Vamos a descomponer esta función en una suma de funciones cuyas transformadas de Laplace conocemos y de funciones desplazadas en el tiempo de las cuales también conocemos su transformada de Laplace. Esta función será la función rampa a partir del origen. A partir del instante t igual a 1 habrá que sumarle algo para que pase a ver a leer esta otra función. ¿Qué habrá que sumarle? Lo primero, un escalón de valor menos 1, para que sumado con este 1 pase a valer 0. Bien, si sumamos estas dos cosas, obtendremos desde 0 hasta 1 esta rampa. Y después habremos pegado un bajón de 1 y continuaremos con la misma rampa. Pero lo que queremos es continuar con una rampa de pendiente menos 1. Luego, si a la rampa de pendiente más 1, ¿qué le tenemos que sumar para tener una rampa de pendiente menos 1? Luego le tenemos que sumar una rampa de pendiente menos 2. De tal forma que a partir del instante t igual a 1, le hemos sumado una rampa de pendiente menos 2 desplazada hacia la derecha la cantidad 1. Es decir, tenemos una rampa que es menos 2t, pero ese menos 2t se desplaza hacia la derecha una unidad de tiempo, de tal forma que nos queda la rampa, sustituimos t por t menos 1 y en el escalón sustituimos t por t menos 1. De tal forma que todo esto de aquí es una rampa de pendiente menos 2 desplazada hacia la derecha un tiempo t igual a 1. Con este razonamiento, ¿qué deberíamos sumar a todo lo que llevamos para que a partir del instante t igual a 2 pase a ser nula la función? Bien, pues tenemos que sumarle un escalón de más 1 y luego tenemos que sumarle una rampa de pendiente más 1, es decir, sumamos un escalón, como aparece aquí, en el instante t igual a 2, con lo cual esta rampa pasará a valer un escalón hacia arriba, pasará a ser esta rampa de aquí. Si además queremos que tenga pendiente nula, tendremos que sumarle una rampa de pendiente más 1 desplazada hacia la derecha el tiempo de 2 unidades. Luego todo esto de aquí es la expresión analítica, la forma analítica de escribir esta función que está definida por tramos. Es decir, que en el tramo 0,1 vale t, en el tramo 1,2 vale menos 2t menos 1 y en el tramo 2,3 vale 0. Esta es la forma analítica de expresar esta función definida a tramos. ¿Para qué queremos esta expresión analítica? La queremos porque es la suma de funciones cuyas transformadas de Laplace conocemos. Es decir, si nosotros queremos calcular la transformada de Laplace de la función i de t, bastará con sumar la transformada de Laplace de esta, etc. Transformada de Laplace de la primera, que es una rampa, 1 partido por s cuadrado. Transformada de Laplace de un escalón desplazado a una unidad, menos 1 partido por s, por e elevado a menos st. Transformada de Laplace de una rampa de pendiente menos 2 y desplazada hacia la derecha, pues será menos 2 partido por s cuadrado por e elevado a menos st. Transformada de Laplace de un escalón desplazado hacia la derecha a 2 unidades, 1 partido por s por e elevado a menos 2s. Más la transformada de Laplace de una rampa de pendiente 1 y desplazada hacia la derecha la cantidad de 2 unidades. Es decir, será 1 partido por s cuadrado por e elevado a menos 2s. Esta es la transformada de Laplace de esta señal de aquí, que es donde nuestro esfuerzo se ha invertido en representar una expresión analítica de esta función, que está definida por tramos. En esta transformada de Laplace podríamos agrupar y podríamos poner todos los términos que son escalones y todos los términos que son rampas, con los desplazamientos correspondientes. Vamos a utilizar esta misma técnica para calcular la transformada de Laplace de otra señal. Esta señal de aquí es una señal senoidal, pero que a partir de la mitad del periodo pasa a valer 0. Es una especie de pulso de duración a mitad del periodo de una senoide y con una forma senoidal.
Vamos a calcular esta transformada de Laplace. Para ello vamos a poner una expresión analítica de esta función. Esta función será la función seno de 10t, pero todo esto multiplicado por el escalón, es decir, asegurándonos que antes de 0 vale 0 y a partir de 0 vale el seno de 10t. Pero en el instante justo a la mitad del periodo, es decir, pi partido por 10, tenemos que sumarle algo a esto de aquí para que valga 0. ¿Qué tenemos que sumarle? Pues habrá que sumarle simplemente la misma función senoidal, pero desplazada hacia la derecha el periodo, puesto que esta función senoidal a partir de la mitad del periodo más la función senoidal desplazada hacia la derecha son iguales, cambiadas de signo, por lo tanto se anularán. Luego lo que tenemos que sumarle es esto de aquí, es la función senoidal desplazada hacia la derecha a la mitad del periodo, multiplicada por el escalón unitario, para asegurar que hasta el instante de la mitad del periodo la función vale nula. Es decir, a partir de la mitad del periodo tendremos que sumarle el seno más el seno desfasado, de tal forma que la suma es nula. Por lo tanto, la transformada de Laplace será la transformada de estas dos funciones de aquí, que son la transformada de Laplace del seno más la transformada de Laplace del seno desfasado hacia la derecha la mitad del periodo. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto ha sido la transformada de Laplace de distintas señales de entrada, es decir, la transformada de Laplace del impulso de Dirac, del escalón, de la rampa, de cualquier polinomio, del seno y del coseno, que son las funciones con las cuales vamos a trabajar. Van a ser todas básicamente estas señales o combinaciones de estas señales desfasadas en el tiempo. Incluso una señal periódica cualquiera será la suma de senos. Incluso una señal aperiódica será la suma de senos a todos los valores posibles de la frecuencia. Bueno, y en el siguiente apartado lo que veremos será el cálculo de las transformadas inversas de